de naturales. Bueno, ahora le pido el favor, no se vayan. Bueno, en la clase de naturales estamos hablando acerca de lo que son los objetos, de las características, las propiedades. Hemos hablado de los estados de esos objetos, cómo cambian. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. ¿Quién nos dice cuáles son los estados de la materia? Ahí está levantando la mano Santiago, adelante. Después Laura. Señor, el estado de la materia son Ok, ¿qué nos dice Laura? Ok, ¿qué nos dice Profe, Laura? los estados de la materia son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ok, ¿qué nos dice Isabela Hernández que levantó la mano? Adelante. Isabela, ¿nos escuchas? Sí, señor, solamente que yo la levanté por accidente. Ok, mi amor, pero ¿cuáles son los estados de la materia? ¿Sí recuerdas, Isabela? Sí, señor, ¿Cuáles son? líquido, sólido, gaseoso y plasma. Ok, un ejemplo, Lía, de un estado sólido. Un ejemplo, Lía, de un estado sólido. Un balón. Un balón. Muy bien, Rosibella. Una bicicleta. Ok, Lía. ¿Qué nos dice Rosibella? Un ejemplo de estado sólido. Lo que tienes colocado ahora mismo, ¿en qué estado está, Rosibella? Lo que tienes ahora mismo en tu cabeza, ¿en qué estado crees tú que está? Sólido. Bueno, ese es un ejemplo. Ahí lo tienes. El cuaderno que tengas ahí en la mesa también está en estado sólido. Es otro ejemplo. ¿Qué nos dice Gustavo? La regla y la calculadora, señor. Ok, ¿qué nos dice Natalia? Natalia. Señor, los estados de la materia es sólido, líquido y gaseoso. Y un ejemplo. De la cabeza, sí, yo lo vi. Natalia, un ejemplo de un estado sólido, de un objeto que esté en estado sólido, que es... ¿Qué nos dice Solange? Solange, un ejemplo de estado sólido. La guitarra, ropa. La guitarra. Claro, Natalia, y la silla donde tú estás, Natalia, ahí donde tú estás, te estoy observando que hay varios objetos que están en estado sólido. Un ejemplo de estado líquido, ¿qué nos dice por acá? Alex. Luego, Aliso, vamos con Aliso. Adelante, Aliso. Señor, las nubes grises están rellenas de agua. Aliso dice que las nubes grises que están rodeadas de agua. Vamos a que en un estado líquido, ¿qué dice Jorge? Jorge Montaño, adelante. El agua. El agua está porque el agua está en estado líquido. ¿Qué nos dice acá, Alex? Alex, Señor, el hielo de... no, el hielo no. Alex, en estado líquido. ¿Qué dice Esteban Caicedo? Adelante, Esteban. Derretido. Por eso, Ale, pero tienes que decir, mira, hay bastantes ejemplos. La mami
Voy a escuchar a Esteban y ahora te doy varios ejemplos. Esteban, no te escucho. Levántate la mano. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Andrés. Esteban, un ejemplo del estado líquido. Esteban. ¿Qué dice Siami? Estado líquido. Sí, mi amor. El mar. El mar. El mar. Muy bien. ¿Qué nos dice Laura? Profe, estados Líquido, líquido. de caja. ¿Qué nos dice por acá, Rosibella? La sopa, señor. La sopa, muy bien. Son cosas que ustedes tienen en el día a día. ¿Qué nos dice Santiago? Señor, un estado líquido, agua, jugo de lo- Ok, muy bien. Las sopas, como decía la niña, está en un estado líquido. La gaseosa, los refrescos, el aceite que tiene la mami en la casa, con el que ella cocina también, el perfume que usted utiliza, la colonia que usted utiliza para estar oloroso, también está en estado líquido. Ojo, está en estado líquido, pero no es el recipiente, sino lo que contiene. Los, los objetos de estado sólido tienen una forma definida, mientras que los objetos, mientras que los estados líquidos no tienen una forma definida. Ellos adquieren la forma de recipiente, pero no tienen la forma definida. Porque cuando usted ve una jarra, que se le echa a la jarra el agua, no crea usted que la forma que tiene la jarra es la forma del agua. El agua no tiene una forma, no podemos decir que el agua sea ancha, que el agua sea grande, sea larga, no. Ella adquiere la forma de recipiente en ese instante. Bueno, ahora vamos a ir a colocar aún más en práctica lo aprendido. Vamos a ver qué tanto han aprendido acerca de los estados y los cambios que tiene la materia. Vamos a ver quién hace más puntos. Dice, van a escuchar muy atento. Vamos a pedirle el favor aquí a Isabela Lora, que no, Isabela Hernández, Ya perdón. no me aparece en la pantalla. Isabela, que nos colabore. Adelante, Isabela Hernández. Uno completa. Punto. Ok, dice, completa la tabla respondiendo sí o no. Me baja la mano, me hace el favor porque no me dejan seguir. Me bajan la mano que yo les doy la participación, no me suban la mano, por favor. Entonces, completa la tabla, sí o no, según corresponda. Ustedes van a decir si el sólido tiene forma definida, ustedes van a decir si sí o no. Si ocupa un lugar en el espacio, simplemente van a responder sí o no. Si está constituido por materia, si sí o no. Entonces comenzamos. Jorge Montaño, ¿el estado sólido tiene forma definida? Jorge Montaño. Sí, señor. Sí, ok. Jorge, tú mismo. ¿El estado sólido ocupa un lugar en el espacio? Sí. Sí. El estado sólido, Jorge,
está constituido por materia. Diseño. Ok, Jorge. Niños, no voy a tener que seguir porque continuamos. Isabela Lora, ¿el estado líquido tiene forma definida? ¿Sí o no? Sí. Isabela, tienes No. un ruido. No te logro escuchar si no es el ruido. ¿Qué dices? ¿Tiene forma definida, Isabela, sí o no? No. No, muy bien. ¿Ocupa un lugar en el espacio? ¿Sí o no, Isabela? No. ¿Está constituido por materia, Isabela? ¿Sí o no, Isabela? ¿Qué dijo Isabela? ¿Qué dijo Isabela Lora, Isabela Hernández? ¿Sí o no? No, señor. Isabela Lora no dijo nada. Isabela Lora debe responder si el estado líquido está constituido por materia. Bueno, no escuchamos a Isabela. Isabela falló cuando dice que no ocupa un lugar. Sí ocupa un lugar, Isabela, en el espacio, porque si usted tiene el líquido y lo tienes ahí, está ocupando, si está en la mesa, está ocupando un lugar. Si está en la cocina y en el mesón, el líquido está ocupando un lugar, aunque lo tengas en el recipiente. Entonces, ojo, Isabela, continuamos. Escogemos aquí a Alison Michelle. El estado gas tiene forma definida. Alison Michelle. No. No. Muy bien. ¿Ocupa un lugar en el espacio, sí o no? No. ¿Está constituido por materia? Sí. Y tú dices que el gas, que el estado gas no ocupa un lugar en el espacio. Y si tienes un globo y comienzas tú a soplar, a echarle aire al globo, se infla el globo, y si tú lo colocas en la pared, ya él está ocupando un lugar. Ya él está ocupando un lugar en ese espacio. Cuando lo dejas en el suelo, ya ahí está ocupando un lugar. Bueno, seguimos con la pregunta 2. Dice, escriban el cambio de estado que se produce en cada situación. Ustedes van a estar pendientes a la pregunta y me van a decir de qué estado pasó, si pasó de un estado sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a gas. Entonces deben escuchar. Después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. ¿Qué dice Gustavo? ¿De qué estado pasó, Gustavo? Señor, repíteme todo que no escuché bien. Bueno, aquí lo tienes también en pantalla. Dice, después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. ¿De qué estado pasó? ¿Qué nos dice Santiago, que está pidiendo la palabra? Adelante, Santiago. Señor, está en estado líquido y pasó a estado gaseoso. ¿Qué dice Andrea? Señor, pasó a estado líquido a estado gaseoso. ¿Por qué? ¿Por qué dices que pasó a estado gaseoso? Por el vapor del agua caliente. Señor, ¿sí me escucha? Sí, sí te estoy escuchando. Entonces era en un estado
Tú dices que después pasó a estado líquido o a estado gaseoso. Primero estaba en qué estado? Y después fue que pasó a estado gaseoso por el vapor. Ok, ¿qué nos dice acá? Isabela Lora, que estaba levantando también la mano. ¿Qué pasó? Estabas levantando la mano, se te hace la misma pregunta. Después de una ducha con agua caliente, en el espejo se ven gotitas de agua que escurren. ¿De qué estado pasó? Estaba en líquido y pasó a gaseoso. Ok, Santiago, ya tú participaste. Tienes que esperar. Seguimos. Cuando dejamos un trozo de chocolate al sol, se derrite. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué hubo ahí, Andrés? ¿De qué estado pasó? ¿Qué nos dice Andrés González? Cuando dejamos un trozo de chocolate al sol y se derrite, ¿de qué estado estamos hablando cuando se derrite? Sólido hasta líquido. Pasó de sólido a líquido. Ok, Andrés. ¿Qué nos dice Aliso? Ya participó en la anterior. Vamos a escoger Isabela. Isabella, si Isabella está aquí. Jorge también ya hizo su intervención. Isabella, la misma, cuando dejamos un trozo de chocolate al sol se derrite. ¿De qué estado pasó? De sólido y se fue a líquido, señor. Ok, muy bien. De sólido pasó a líquido. Muy bien por Isabella, muy bien por Andrés González. Ambos estuvieron y acertaron. Sigue otra que dice, si se coloca una taza con agua caliente cerca de una ventana, aparecen gotitas de agua en el vidrio. ¿De qué estado pasó? ¿Qué nos dice acá? Vamos a escoger aquí a Lian. ¿Qué nos dice Lian? De líquido a sólido. De líquido a sólido. Mira la pregunta, Lía. ¿Qué dice Siami Pacheco? Gaseoso pasó a estado gaseoso. De estado gaseoso pasó a estado líquido. Siami, ¿es lo que dice o es lo contrario? Vuelve a repetir, mi amor. Pasó a líquido a gaseoso. De líquido pasó a gaseoso. Ok. Isabela Hernández, si se deja una tetera con agua al fuego durante mucho tiempo, sale vapor de la tetera. ¿De qué estado pasó? Dice, si se deja una tetera con agua al fuego, si se deja una tetera con agua al fuego durante mucho tiempo, sale vapor de la tetera. ¿A qué estado pasó? Sí, señor, no sé cuál fue la palabra que usted dijo ahora, pero ¿cómo es que? Se pasó de gaseoso. Pasó a estado gaseoso. ¿Qué nos dice acá? Jorge Montaño, ¿qué nos dice Jorge? La misma pregunta, Jorge, que está en pantalla. Si se deja una tetera con agua al fuego durante mucho tiempo, sale vapor de la tetera. ¿A qué estado pasó? ¿Qué nos dice Santiago entonces? Porque no escucho a Jorge. ¿Qué dice Santiago Porra? Señor, está en estado líquido y pasó a estado gaseoso. Ok, muy bien. Después de unas horas de estar al sol, la ropa húmeda se seca. Escuchen la pregunta. ¿Qué dice Arjari?
Arjari, después de unas horas de estar al sol, la ropa húmeda se seca. ¿A qué estado pasó, Arjari? Cuando se coloca agua en el... No, Arjari, escucha la pregunta. Después de unas horas de estar al sol, la ropa húmeda se seca. Cuando ya se seca, ¿a qué estado pasa? En estado sólido. Pasa a estado sólido. ¿Ok? ¿Qué nos dice Gemima? Gemima, la nieve de la cordillera se derrite. ¿A qué estado pasa, Gemima? Señor, pasa Ale, es de Gemima. sólido Es Gemima, Alex, es Gemima. La pregunta es para Gemima. Señor, primero está el lado sólido y después al gaseoso. Dice Gemima que pasa a estado gaseoso. ¿Qué nos dice acá? Vamos a escoger a otro estudiante para ver qué nos dice. Siami, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo con tu compañera, Siami? Que la nieve de la cordillera se derrite. Ella dice que pasa a estado gaseoso. ¿Estás de acuerdo? La nieve se derrite, ¿a qué estado pasa, mi amor? Al líquido. A líquido. A líquido, Gemima. Muy bien, Siami. Pasa a estado líquido. Ok. Dana. Dana Campuzano. Cuando se coloca agua en el congelador, se forma hielo. ¿A qué estado pasó, Dana? Dana. Pasó a estado sólido. Ok, muy bien. Juan Suárez. Juan Suárez, en invierno nieva en la cordillera. ¿A qué estado pasa? De líquido a sólido. De líquido a sólido. Ok, seguimos con otra actividad. Dice, completa el siguiente esquema con el nombre de los cambios de estado que experimentes. Comenzamos. Aquí están viendo que hay un trozo de hielo. Aquí ven un recipiente que tiene agua y acá estamos viendo una nube. Obsérvenlo detalladamente. Entonces comenzamos con Alex. Alex, el trozo de hielo, ¿en qué estado está? Alexander. Señor. El trozo de hielo que estás observando aquí, ¿en qué estado está? ¿Qué dice Alexa? Alexa, ¿en qué estado está el trozo de hielo? Señor, está en sólido y pasa al líquido. Está en estado sólido. Ok, mi amor. Alex, mira que a Alexa se le escucha enseguida. Está en estado sólido. Gustavo, de sólido, cuando llega aquí al recipiente, ¿en qué estado está el agua en ese momento? Está en estado líquido, Y cuando está acá en esta forma de nube, que está en la nube, ¿en qué estado está? ¿Qué nos puede decir acá Natalia? ¿En qué estado está Natalia? Natalia Osolañe. ¿Cuál? Natalia, acabo de preguntar, Gustavo respondió que cuando está en el recipiente, está en estado Señor, pasa líquido a gaseoso.
Gaseoso, muy bien, Solange. En la nube, cuando vemos aquí la nube, está en estado gaseoso. ¿Ok? Isabela me va a colaborar con la cuarta pregunta. Lee, Isabela Hernández. Adelante. Marca con una X en el agua que corresponda según los cambios de temperatura que necesito el cambio de estado. Dice, marca con una X en el casillero que corresponda según los cambios de temperatura necesarios que necesita el cambio de estado. Miren, aquí dice aumento de temperatura, aquí dice disminución de temperatura. Cuando hay aumento de temperatura, dice cambio de estado de líquido a gas. ¿Hay algún aumento de temperatura o hay una disminución de temperatura? ¿En qué casilla ubicaría la primera que dice de líquido pasa a gas? ¿Qué nos dice acá? Vamos a escoger qué dice Jorge. Jorge Montaño. ¿Cuál era la pregunta? Dice, mi amor, la pregunta dice, marca con una X en el casillero que corresponda según los cambios de temperatura que necesita el cambio de estado. Aquí estás observando que dice cambio de estado. Hay otra casilla que dice aumento de temperatura y otra que dice disminución de temperatura. Cuando pasa de líquido a gas, ¿aumentó la temperatura o disminuye la temperatura? Aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, ¿ok? ¿Qué nos dice acá? Natalia, de líquido a sólido, ¿aumenta la temperatura o disminuye? Disminuye la temperatura. Porque entre más bajo sea, más frío. Más sólido va a ser, ¿ok? De gas a líquido, ¿aumenta la temperatura o disminuye la temperatura? ¿Qué nos dice por acá? Rosibella, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Ciani Pacheco? De gas a líquido disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura, ¿ok? Andrés González, de sólido a líquido, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Andrés González. Aumenta. Aumenta la temperatura. Baja. Ok, mi amor. Ok, muy bien, Andrés. Hay otra pregunta que dice, escribe en el rectángulo el nombre del cambio de estado que corresponde en el ciclo del agua. Aquí están viendo que esto que está aquí, la flecha les está indicando que aquí hay agua. Aquí vemos que también está el agua, esta rayita nos está indicando cómo se va el agua. Y esta que está acá, aquí vemos y aquí cómo está cayendo. Entonces ustedes me van a decir es en qué estado está. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que hay agua pero sale el sol y está demasiado caliente el sol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a hacer el agua. ¿Qué le sucede al agua? ¿Qué nos dice Isabela Hernández? ¿Qué sucede con el agua, Isabela? Señor, te dijo una pregunta, ¿verdad? Sí, mira, dice, escribe en el rectángulo el nombre del cambio de estado que corresponde en el ciclo del agua. Aquí ves que cuando hay agua pero sale el sol, ¿qué es lo que le sucede al agua? Cuando sale el sol que pega caliente,
demasiado los rayos, ¿qué sucede con el agua? Se absorbe. Se absorbe, se evapora, se absorbe el agua. Muy bien. Acá, Natalia, ya aquí el agua llegó a las nubes, pero va a descender. Aquí va a descender el agua. ¿En qué estado va a caer el agua, Natalia? Líquido. En un estado líquido. Ok. Aquí vemos que esto es nieve. Aquí está cayendo nieve que está aquí en la montaña. ¿En qué estado está ese agua? ¿En qué estado está? ¿Qué nos dice Santiago? Señor, está pasando en estado sólido. Muy bien. Está en el estado sólido. Ok. Por último, vamos a completar. Empezamos con Ciani. Ciani, mira lo que dice. Arrastra las palabras que faltan para completar el resumen de los estados de la materia. ¿Con qué palabra vas a completar la oración? Con la palabra que está en el recuadro que dice adapta, volumen, líquido, gaseoso, forma, hielo. La primera va para Sammy. Dice, la materia puede encontrarse en 3 estados. ¿Cuáles son, Sammy, esos 3 estados? Sólido y líquido gaseoso. Muy bien, Sammy. Muy bien, excelente. Gustavo, la otra pregunta va para Gustavo. El agua es, ahí nos dicen, él, debes completar, luego dice, es agua, es en estado sólido. Dice, ¿cuál de estas palabras que están en el recuadro es la que debe ir, Gustavo, para completar que diga que el agua está en un estado sólido? El hielo. Muy bien. El hielo es agua en estado sólido. Muy bien. Ahora la otra es para, aquí había visto, Alexa. Alexa dice, la materia en estado sólido tiene que, debes buscar una palabra de las que están aquí arriba para completar la oración. Tiene fijo. ¿Qué es lo que tiene fijo, Alexa? Vamos a ver qué nos dice Alexa. ¿Qué dice Juan Suárez? Que Alexa no responde. ¿Qué dice Juan Suárez? De la materia en estado sólido tiene. A ver, la materia. ¡Lee! La materia puede encontrarse en 3 estados. No, Juan, ya esa la materia en respondí. estado sólido tiene. La materia en estado sólido tiene forma. Tiene forma fija. Tiene forma fija. Entonces la palabra que va es forma. Tiene forma fija. Muy bien. También es fijo su volumen, es decir, el espacio que ocupa. Muy bien, Juan. La otra pregunta dice, el agua del lago está en estado líquido. La materia en estado líquido no tiene forma fija, es decir, ¿qué palabra debe ir ahí? ¿Qué nos dice acá? Otro estudiante que no haya participado, vamos a escoger aquí un momento. Aliso, ¿qué palabra debe ir para que complete que el agua del lago está en estado líquido? La materia en estado líquido no tiene una forma fija. Es decir, que ¿qué, Aliso? ¿Qué palabra de las que están en el recuadro es la que debe ir aquí, Aliso? Adapta a la forma del recipiente. Muy bien, Aliso. Excelente.
Se adapta, la palabra adapta, muy bien, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Muy bien, en cambio, aquí seguimos, en cambio su que es fijo, ¿qué nos dice por acá? Vamos con otro estudiante. Ya Gustavo participó. ¿Qué nos dice Solange? Solange. Volumen. Su volumen, muy bien. Su volumen, en cambio su volumen es fijo, muy bien. Laura, el vapor es agua en estado ¿qué? Gaseoso. Gaseoso. La materia en estado gaseoso no tiene forma propia. Su volumen tampoco es fijo. Muy bien. Bueno, niños, la gran mayoría le fue bien en las preguntas interactivas que acaban de realizar. La gran mayoría ha comprendido todo cerca de eso. Ahora se nos está acabando el tiempo. Debemos